y tenemos como invitado a Firo Vázquez, quien nos va a explicar o nos va a adentrar en el mundo del aceite de oliva, flor de cuquillo, aceite de moratalla. Como sabéis, nos estamos apostando mucho por producto local, que más local que este aceite de moratalla, flor de cuquillo. Y aunque los organizadores de esto no somos murcianos, estamos siempre trabajando por Murcia. Y Firo tampoco es murciano, pero también, al parecer, hay que venir de fuera para trabajar por Murcia. Perdona, pero tenía que decirlo. Y como queda grabado, pues Firo va a comenzar la charla. Luego tendremos una charla de algas con Suralgae, pues ya le iremos diciendo. Pero bueno, de momento lo dejamos con Firo Vázquez, que nos va a introducir en el fascinante mundo del aceite. Muy buenos días y perdonad que se oye fatal, ¿no? A lo mejor con el micro, porque os retumba, pero bueno, para que lo pueda escuchar más gente. En primer lugar, gracias Pablo, y vamos a por ello, ¿no? Vamos a ayudar a lo que hemos venido, en definitiva. Bueno, dice que no soy murciano, eso no es verdad. Uno es de donde pace y no de donde nace, dicen. Y yo llevo 23 años aquí. Tengo metido aquí mi trabajo, mi negocio, mis hijos son de aquí, quiero decir que, bueno, casi. Vamos a hacer una cata de aceite. La cata de aceite es la mejor manera o la única manera de poder saber la calidad de un aceite. Un aceite, para poder decir y poder poner en la etiqueta que es virgen extra, tiene que cumplir dos parámetros o dos núcleos de trabajo. Por una parte, tiene que tener una analítica en donde tiene que cumplir una serie de calidades y una serie de valores. Estamos hablando principalmente de tres valores, como es el ácido oleico, como es el índice de peróxidos y como es la absorción de la luz. Esos tres valores es imposible detectarlos con la boca. Para eso es el análisis químico. Y una de ellos, la cantidad de ácido oleico, esa es la acidez. Por eso muchas veces el error de mucha gente de considerar que la acidez la puede detectar con la boca. Eso, vamos, saldría en los periódicos, eso sería una máquina. No existe. Eso es un análisis químico. Si el análisis químico es correcto y cumple esos parámetros, entonces ese aceite ya es candidato a poder tener la marca o la calidad virgen extra. Para ello tendría que pasar un análisis organoléptico y ese análisis organoléptico solo lo puede certificar los paneles de cata oficiales. En España no hay muchos. En España hay depende del año, son los que certifiquen, pero van de 8 a 12. Y somos el país mayor productor del mundo. Es decir, en todo el mundo paneles certificados no llega a 30, muy pocos. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas tienen sus propios paneles de trabajo, pero son privados, y bueno, ellos se los guisan, eso lo comen, y luego ellos, pues cada uno sabrá dónde se mete. Pero más importante todavía, para empezar, estamos hablando de aceite de oliva virgen extra. Yo soy catador de aceite de manera profesional, llevo muchos años aquí en el panel, fundador del panel de aquí de Murcia, etcétera, etcétera. Y como digo, son paneles de aceite de oliva. La importancia, ¿por qué? ¿Por qué de oliva? Porque es la mejor grasa que existe. La mejor grasa que tenemos para el organismo, o la menos perjudicial, es la que procede del olivo. Las grasas vegetales, como sabemos, son mejores que las animales, porque tienen menos colesterol, etcétera, etcétera. Pero dentro de las vegetales, las mejores son las de olivo. El mejor aceite, por tanto, que tenemos para nuestro organismo sería un aceite de oliva. Pero la siguiente palabra es fundamental, porque aceite de oliva es algo muy genérico. La siguiente palabra es fundamental, que es aceite de oliva virgen. Esa palabra es fundamental, la palabra virgen. Significa que ese aceite se ha obtenido solo mediante procedimientos físicos o mecánicos. Es decir, se ha machacado la aceituna. Si no tuviera la palabra virgen, significaría que ha sido obtenido por procedimientos químicos. Y, por tanto, cuando tenemos un refinado de aceite, lo que obtenemos es una grasa blanquecina, inodoro, y donde ha perdido todas sus propiedades. Evidentemente, siempre será mejor un aceite de oliva refinado que un aceite de otra cosa. Pero no nos olvidemos que cuando estamos hablando de cualidades organolépticas, cuando hablamos de cualidades médicas o de salud, o hablamos de las bondades del aceite, de la dieta mediterránea, etcétera, etcétera, siempre estamos hablando de aceite de oliva virgen, que se ha obtenido por procedimiento físico o mecánico. Y después la diferencia entre virgen y virgen extra, como os he dicho, es simplemente pues la analítica y el panel de cata. Si no tiene ningún defecto, será virgen extra.
Y si tiene algún defecto, será virgen. Si el defecto es muy grande, entonces se convertiría directamente en lampante y tendríamos que refinarlo. El aceite de orujo, por tanto, es un aceite que se obtiene mediante procedimiento químico y, por tanto, no tiene ninguna de las propiedades o ventajas de las que hemos comentado. El aceite de oliva virgen es rico en polifenoles, es rico en vitamina D, en vitamina E, es rico en antioxidantes, es sustitutivo de la leche materna, es maravilloso para la osteoporosis, es antiinflamatorio, es anticancerígeno. En fin, todos los estudios que hay que podéis leer en prensa siempre van referidos al aceite de oliva virgen o virgen extra. Dentro de la categoría de virgen extra, como vemos, es una categoría de calidad para poder poner en la etiqueta virgen extra. Esa categoría significa que dos aceites de oliva, que las dos ponga aceite de oliva virgen extra, son igual de buenos. No es uno mejor que otro. Lo que ocurre es que luego después habrá uno que me gusta más o uno que me gusta menos. Bueno, eso ya son gustos personales. Pero no hay, este es más mejor o este es el otro más mejor. No, son los dos igual de buenos. Otra cosa es que vayamos a un concurso y gane uno. Bueno, pues se ha ganado el concurso de aceites verdes. Pues muy bien. O aceites de Córdoba o aceites de Murcia. O el concurso, pues muy bien, un concurso muy concreto, muy específico, con sus propias bases y donde además van a puntuar características que oficialmente no se puntúan, pero que ese concurso tiene la libertad para hacerlo y ganará o no ganará. Cuando hablamos de aceites de oliva, tenemos que saber que nosotros pensamos que un olivo y un olivo lo vemos, como quien piensa en una lechuga. ¡Plaf! Ya ha visto el olivo. Bueno, pues hay tanta variedad de olivos, como variedades de vides, como variedades de lechugas, como variedades de cualquier otra especie. Por tanto, a hablar de aceite de oliva virgen extra está muy bien, pero luego después tendríamos que empezar a puntualizar de las variedades o subvariedades. Generalmente en el mercado lo que hay son lo que se llaman coupage, agrupación de diferentes variedades para obtener un resultado que sea homogéneo en el mercado y que además guste. Bueno, pues han buscado un equilibrio entre tal, para que eso es lo que la gran cantidad de personas buscan y por tanto van a comprar. Pero nosotros para jugar con la cata tenemos que buscar los monovarietales, los que están hechos con un solo tipo de aceituna, porque ahí es donde está la riqueza. Y si os dedicáis a la cocina, pues mucho más, porque ahí es donde vas a poder jugar. Y hay mucha diferencia entre un monovarietal y otro. Uno es más picante, otro es más amargo, otro es más dulce, otro tiene unos aromas, otro, en fin, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nos va a permitir jugar. Por tanto, yo siempre me decanto por los monovarietales. Pero dentro de los monovarietales también cambian de un año a otro. Es decir, el aceite no es lo mismo el del año pasado que el de este, ni el que el año que viene, porque depende de la climatología, de muchos otros factores. Por tanto, buscar siempre aceites de oliva virgen, a poder ser virgen extra, si os lo podéis permitir, y dentro de eso, pues buscar monovarietales para poder jugar, para poder probar diferentes cosas. Vamos a empezar con este aceite. Vamos a repartir una copita cada uno. Este es un aceite muy facilito. Es el aceite característico de aquí, de nuestra región, porque está hecho con una variedad de aceituna que es la nuestra. Digo la nuestra porque el 70% de lo que se cultiva en la región de Murcia es esta aceituna, la cuquillo. La cuquillo es una subvariedad de la lechín de Granada y es una aceituna, bueno, la habréis visto en muchos sitios, pero es nuestra aceituna. Así como el picual pues es característico de Jaén, la alberquina es característico de arriba de Cataluña, de Borja Blanca, cada zona pues tiene, y luego todas están mezcladas, de todo hay en todo, pero digamos que son las características de cada una. La aceituna de cuquillo, como os digo, el 70% de las variedades que hay en la región son cuquillo. Y el 60% prácticamente de esa producción está en el noroeste murciano. Por tanto, es nuestra aceituna más característica. Como veis, le hemos puesto se cata en una copa oficial, que es una copa de cata azul, porque el color no tiene ningún valor. Cuando vayamos a catar un aceite, el color no tiene ningún valor. Como he dicho, luego en un concurso, pues te gustará más o menos, calificarán lo que quieran, incluido el color. Pero a nivel de cata oficial, el color no tiene ningún valor. El método de cata es un método científico. Eso significa que podemos repetirlo en el tiempo y en el espacio y vamos a obtener los mismos resultados. Si nosotros fuéramos un panel de cata profesional y estuviéramos entrenados para ello, calificaríamos este aceite y después otro panel de cata profesional calificaría este mismo aceite de la misma manera, lo cual es asombroso porque es un proceso subjetivo y, sin embargo, cuando se produce como método científico se repite y eso es fundamental para poder definir y determinar si un aceite
es virgen extra o no lo es. Bien, cuidado con la tapita que se cae. Tenemos que dejarlo tapado para que no se escapen los aromas. Cogemos la copa y la vamos a ir calentando. Para tal, lo vamos a poner aquí. El aceite se cata a unos 28 grados. Es la temperatura en donde él se ha abierto y va a dejar todos sus aromas listos para poder ser detectados. Más calor empiezan ya los aromas a perderse y menos calor pues empieza a estar frío y le cuesta salir. Poniéndolo así en la mano, los 28 grados aproximadamente es la temperatura que alcanza. Es una buena temperatura para catarlo. Lo vamos a dejar ahí y ahora os voy a explicar qué es lo que vamos a buscar. Os he dejado una hojita, que es una hoja, un perfil de cata, en donde los diferentes atributos, en la parte superior atributos positivos, en la parte inferior atributos negativos. Evidentemente os he traído aceites buenos, con lo cual no vamos a encontrar atributos negativos. No quiero tener una mañana fea, sino bonita. Y están calificados del 0 al 5. Bueno, si le dais, lo multiplicáis por 2, sería del 0 al 10. Lo digo por si os es más fácil pensar del 0 al 10 o del 0 al 5. Sabiendo que 0 es la ausencia total. Y el 5 sería, bueno, como se suele decir, eso se le reserva, no existe prácticamente, el 5. Bueno, y a partir de ahí pues podemos poner 2,5, 3,5, podemos poner los medios. Es muy importante escribir, porque las sensaciones, cuando detectas algo, enseguida se te va. La mente enseguida hace que pienses en otra cosa. Los pensamientos duran escasamente 6 segundos y empezamos con un pensamiento nuevo. Por tanto, la detección de un aroma, de un detalle, enseguida se nos va a escapar si no la marcamos rápidamente. Eso con la práctica ya lo iremos viendo. Pero bueno, hoy solamente nos interesa que sepáis que existen esos atributos positivos y negativos para poder evaluarlo. Bueno, tenemos el aceite, lo tenemos en la mano, lo estamos calentando y lo que vamos a hacer, ahora cuando yo lo diga, lo primero se abre la copa, se mete la nariz, se huele y se vuelve a tapar la copa. ¿Y qué es lo que hemos olido? Lo primero que tenemos que oler es si huele bien o huele mal, algo tan sencillo como eso. En este caso olerá bien porque, como hemos dicho, son aceites de calidad, pero bueno, ese primer perfil es importante. Lo primero que vamos a notar es el olor a aceituna. Se llama frutado de aceituna, es el olor a aceituna. Y como hemos dicho que hay tantas variedades, pues va a haber tantas variedades de olores como podamos imaginar. Y vamos a ver si ese frutado es muy intenso, es poco intenso, y sobre todo vamos a ver si podemos detectar, si os imagináis, porque ya es una cuestión de empezar a ponerle un poquito por vuestra parte, si imagináis si esas aceitunas son maduras o son verdes. Es decir, evidentemente todo tiene de todo, pero cuando vosotros abráis la copa, vamos a ver si detectamos si ese aceite se ha producido con aceitunas verdes o maduras. Bueno, pues más o menos lo tenemos. Por tanto, vamos a quitar la tapa. A medida que quitamos la tapa, metemos la nariz, aspiramos y volvemos a tapar. Miramos ese frutado de aceituna, qué intensidad, y si es verde o es maduro. Bueno, si es la primera vez que metéis las narices, en este caso en un aceite, pues a lo mejor tenéis que hacerlo un par de veces. No pasa nada, volvéis a abrir, lo hacéis. ¿Habéis notado ese primer olor? Ese es el frutado de aceituna. Y le tenéis que poner una intensidad del 0 al 5 o del 0 al 10. ¿Qué intensidad pensáis que puede tener? Pues lo marcáis. Y la siguiente pregunta que tenéis que responder, volviendo a meter las narices si es necesario, es si pensáis que se ha fabricado con aceitunas verdes o aceitunas maduras. Sí, después, dependiendo de la aceituna, sea verde o sea madura, va a tener unas notas muy diferentes y sobre todo vas a soportar el tiempo de manera muy diferente. El aceite es un zumo de fruta fresca. El aceite de oliva virgen o virgen extra es un zumo de fruta fresca. Y eso es fundamental para entenderlo, porque eso significa que absolutamente todo lo que tiene lo va perdiendo a medida que pasa el tiempo. No mejora con el tiempo. El aceite no se elabora mediante una fermentación como el vino. Es como un zumo de naranja. Y creo que nadie se hace un zumo de naranja y lo deja guardado para el día de su cumpleaños, para dentro de 6 meses. Que he hecho un zumo maravilloso para dentro de 6 meses, ¿no? Al revés, siempre te dicen, tómatelo que se le van las vitaminas, ¿no? Como si fueran por ahí caminando. Pues lo mismo pasa con el aceite.
El aceite, a medida, desde el momento en que se produce, empieza a depreciarse, empieza a perder sus atributos positivos, empieza a irse hacia abajo. Al año no le queda absolutamente nada de lo que tuvo. Es decir, por tanto, nunca guardéis una botella como un gran reserva. Esos son los vinos. Esto es aceite, esto es zumo de fruta fresca. Y por tanto, el aceite de frutas maduras es menos estable, dura menos, se va antes. Mientras que el de fruta verde tiene unas características que ahora veremos también, sobre todo en boca, pero va a ser un poquito más estable, va a durar un poco más. El de madura, diríamos, cada 6 meses vamos a tener problemas y el otro va a aguantar 8 o 10. Va a ser un poquito, en general, siempre estamos hablando de conceptos muy generales. Vale, ¿habéis puesto la intensidad más o menos de frutado de aceituna? Bueno, pues, ¿y qué pensáis que es de frutas, de aceitunas verdes o aceitunas maduras? Todo tiene de todo, pero ¿qué pensáis que es lo que predomina? A ver, maduras, que levanten la mano los que piensen que es más maduras. ¿Y los demás pensáis que es de aceitunas verdes? Vale, pues esto como es un panel, han ganado los de aceitunas verdes, porque es como se hacen las cosas, por medias. O sea que, como ha habido 3 de maduros y lo demás todo verdes, pues en este caso esto es de aceitunas verdes. Yo no voy a desvelarlo, pero bueno, sí, es un poquito más verde que maduro, pero tiene las dos, pero un poquito más verde que maduro. Bien, ahora vamos a buscar otra cosa, vamos a bucear en este aceite, vamos a buscar otro atributo. Es el atributo verde. Mirad, verde, y sabemos todos que es un color, pero también es un atributo del aceite. Y pueden ser 2 tipos de verde. Cuando cerréis los ojos y lo volváis a oler, entenderéis lo que es el verde. El verde puede ser un verde hierba, que a recordar cuando cortan el césped, ese verde que te entra por la nariz de forma tan fuerte, o puede ser un verde hoja. Y el verde hoja, acordaos, tenemos olivos aquí alrededor, acordaos esas hojas que son más astringentes, con un toque de madera incluso. Y si no, cuando salgáis de aquí, cogéis una hoja y la mordéis, y os acordáis de mí, ¿vale? Porque os acordáis de mí si mordéis la hoja. Entonces, ese sería el verde hoja, un verde mucho más astringente. O ese verde fresco, ese verde hierba. Siempre tiene de los dos, pero también siempre hay uno que predomina, es el que vamos a calificar. Y vamos a ponerle la intensidad de verde que somos capaces de verle. Vamos a meter. ¿Quién dice verde hierba? Ahí hay 2 verdes hierbas. ¿Verde hoja? Parece que van a ganar las hojas. Entonces, ¿y la intensidad le estamos poniendo? ¿Qué intensidad de verde creéis que tiene? 3, un 2. Sí, entre 2,5 y 3, ¿no? Por ahí estará, de 2,5. Un 2 quizás sea poco y más de 3 ya quizás sea excesivo, ¿vale? Bueno, pues volvemos a poner a marcar ese atributo. Y ahora, normalmente en los aceites hay otros atributos que también existen y tenemos que buscarlos. Ya van a depender un poco de las variedades. Cada variedad va a tener unas características propias. Por ejemplo, otro atributo es el tomate. Entonces, si olemos, podremos oler tomate o tomatera, que es la planta del tomate, en vez del fruto. También podemos encontrar manzana, también podemos encontrar plátano y también podemos encontrar otras frutas maduras, se llama así, que es una mezcla de papilla de niños, para entendernos, una mezcla de varias cosas. Vamos a ver qué es lo que encontramos de todo esto que os he dicho, a ver si alguien encuentra algo de esto. Tomate, manzana, frutas maduras, plátano, cáscara de plátano. Vamos a ver lo que encontramos. A ver, ¿un poquito de tomate veis o no? ¿Un poquito de tomate le notáis? Sí, sí puede ser también. Pero si te vuelves a meter y buceas, también otras personas dicen, es que como nos lo has dicho, pues claro, así lo vemos. Sí, pero si os digo alpargata no la encontráis. Sin embargo, el tomate sí se ve. Incluso un poquito de manzana, cáscara de plátano verde. Cáscara de plátano verde también la has visto tú. Vamos a volver a meter las narices otra vez. Lo que sí vemos es que maduros tiene menos, ¿no? Es decir, estamos yéndonos a cosas, cáscara de plátano verde, el tomate. ¿Tomate o tomatera?
¿Qué pensáis que es más? ¿El fruto? ¿Pensar en un tomate rojo como el que se toma para el desayuno? ¿O en la planta del tomate? ¿Más planta? Sí, ¿es tomate recién partido para ti? Sí. Bien, os tengo que decir que la Cuquillo, que para mí es la mejor aceituna que existe y lógicamente hago patria, durante mucho tiempo también se ha comercializado y se ha llevado como para ayudar a algunos aceites de arbequina. En algunas situaciones en nariz recuerda a la arbequina, no es que sea, porque el tomate es una característica de arbequina. Cuando vosotros encontréis un verde importante y un tomate, casi podéis decir, es arbequina. No, también puede ser cuquillo, pueden ser otras variedades. Pero digamos que en un 80% es característica de ellos. Sí. No, esos ya no es, estos no se catan ahí. Igual que hablamos de plátanos de Canarias, no es. Aquí Entonces, bueno, por eso el cuquillo en nariz parece un poco la arbequina, pero luego veréis que en boca el arbequino generalmente, si lo habéis catado, pues es mucho más, en boca pasa mucho más desapercibido, no tiene la personalidad que tiene en nariz, y sin embargo vamos a ver luego cómo este tiene más personalidad en boca. Bueno, pues más o menos eso sería un poco lo que es la cata con la nariz, ¿no? Cada uno ha apuntado, uno ha puesto ahí si el verde es hoja, si el verde es hierba, la intensidad. Si le hemos encontrado manzana se la ponemos, si hemos encontrado tomate se lo ponemos. Como veis hay un par de recuadros en blanco que precisamente son para añadir aquello que falte. Y con todo eso podemos ir haciendo el perfil. Ahora faltaría lo que es catarlo en boca, que es la segunda parte. La cata no está completa si no lo catamos en boca. Bueno, vamos a hacer el mismo método, lo tenemos caliente, primero lo olemos y luego lo ponemos en la boca. Pero cuando lo pongamos en la boca, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mecer el aceite con la lengua, lo vamos a acariciar con la lengua, lo vamos a dejar en la boca, no es llegar y tragar. No, lo vamos a dejar en la boca y lo vamos a mover de un lado a otro con la lengua, acariciando, como os digo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver la intensidad de amargo y de picante, que son los dos principales atributos que vamos a sacar en boca, amargo y picante. Deciros que tanto el amargo como el picante son atributos positivos. Significa eso que cuanto más amargo y más picante, mejor aceite. Luego otra cosa es lo que a mí me gusta o no me gusta. A mí es que no me gusta tan picante. Bueno, pues no lo compres, compra otro o busca otro que sea menos picante. Pero teóricamente, cuanto más amargo y más picante, igual que cuanto más frutado de aceituna o más verde tenga, cuanto más nos acerquemos al 5 en la tabla de valoración, mejor aceite será. Por eso luego hay concursos en donde se premia ese amargo, ese picante, y a veces son de concurso, pero no para luego poderlo tomar o degustar. Por último, deciros que en la lengua tenemos en la parte de adelante, en la punta, es donde vamos a detectar con más facilidad el dulce y el salado, que son dos atributos que también podemos encontrar en boca, pero bueno, son más difíciles de encontrar y los vamos a dejar un poquito más de lado. En los laterales de la lengua, las papilas gustativas de los laterales, principalmente lo que nos van a detectar va a ser los amargos. Por eso hay que dejarlo 5 o 6 segundos para que ver si esa intensidad, porque a veces es un golpe alto y luego enseguida cae, o al revés, a veces sube. Y por último, cuando lo tragamos, al dejarlo pasar por la parte de atrás de la garganta, ahí es donde vamos a detectar el picante. Y ese picante, lo mismo, a veces es intenso de principio y a veces sube al cabo de un poquito. Generalmente siempre os ocurrirá, algunos atraganta, y entonces le parecerá mucho más picante de lo que es, pero simplemente porque se le ha irritado la mucosa, no tiene más importancia. Para eso se hacen las medias, para buscar el equilibrio. Bueno, pues vamos a oler y acariciar y luego tragar.
Bueno, ya se le ha ido, ¿ves? Siempre se le va a alguien. ¿Qué os parece que es más amargo que picante o más picante que amargo? Que levanten la mano los que piensen que es más amargo que picante. Y los demás pensáis que es más picante que amargo, ¿verdad? Vale, sí, es un poquito más picante que amargo. Ahora tendríamos que poner rápidamente lo que os he dicho, antes de que se nos escapara la idea, tendríamos que poner la intensidad de amargo y la intensidad de picante. De amargo tiene poco, no es muy amargo, es un aceite que no tiene mucho amargor. Este podría tener un 2, no creo que tuviera más, sobre 5. Y picante, sin embargo, puede tener un poquito más. Picante puede estar en el 2,5, no mucho más, aunque parezca que tiene más, es más muy cortito. Y ahora fijaros, tendríamos por último el retronasal, que como sabéis sería una pequeña expiración a través de la nariz con la garganta, hacer un poquito así, porque ahí van a salir otros matices que nos van a ayudar a lo que hemos hecho al principio. Nos van a ayudar a saber si ese verde era hoja o era hierba, incluso van a sacar, yo ahora mismo tengo cáscara de almendra, no sé si vosotros tenéis cáscara de almendra también en la boca, y todas esas cosas nos pueden ir ayudando. El cuquillo además tiene un punto, si lo notáis, un poquito dulce, lo cual le hace muy bueno para repostería como sustitutivo de la mantequilla, y ese puntito dulce le hace maravilloso, trabaja en repostería de maravilla. Y si tenemos alguna duda, volvemos a catarlo para ver que no es tan picante. ¿Alguien le pondría más de un 2,5 o 3 al picante? Tú sí, tú le pondrías un 4, un 5, ¿cuánto le pones? Un 4 de picante. Bueno, pues cuando pruebes un picante verás que te falta tabla y entonces tendrás que volver, lo que yo digo, a apuntar bien con la escopeta, ¿no? A volver a buscar el centro. Bueno, pues este es un poquito el cuquillo, este es el aceite característico nuestro. Como veis, tiene mucha más personalidad en boca de lo que tiene la alberquina, lo cual le hace muy equilibrado. Tiene una nariz, tiene una boca, lo cual le hace muy versátil. Es un aceite que nos va a dar muchas notas, esas almendras, ese puntito de picante, el amargo muy cortito pero rico, en fin. A mí ya os digo que soy un enamorado del cuquillo. Pues esa sería la hoja de cata, es decir, ahí podéis poner arriba cuquillo y ahí tenéis vuestro perfil. Evidentemente, el perfil definitivo sería la media de todos nosotros si estuviéramos entrenados. Para entrenar lo único que se necesita es catar, catar y catar. No se necesita haber nacido de una manera especial, boca abajo, no, simplemente catar. Y eso sí, tener una buena memoria o una buena biblioteca de olores. Y eso simplemente es trabajo, ir oliendo todo y poniéndole nombre y apellidos. Metiendo las narices y poniéndole nombre y apellidos. Vale, vamos entonces a catar el segundo. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este aceite o sobre algo en concreto? Muy suave en boca, muy estable, muy agradable. El pelotazo, la entrada en garganta, pues al final, que es donde aparece el amargo y el picante, donde viene el despliegue de sensación. Exacto. Lo que él decía es que le suponía no es excesivo el picante, pero ya hemos visto la reacción que han tenido. Claro. Han tenido ella de directamente normal. Ten en cuenta que también estamos además catando y bebiendo aceite tal cual. Generalmente no lo hacemos así. Generalmente lo vamos a acompañar bien en una elaboración o bien como acompañamiento de algo. Por tanto, va a llegar mucho. Y luego, sobre todo, no vamos a tener puesta la atención en ello, que es cuando te equivocas. Y entonces, si tragas a manera con un desfase de un microsegundo, te produce esa irritación. Pero simplemente porque estás en ello. A mí también me pasa a veces. Si no, pues vamos a ver que pasa de manera mucho más tranquila, mucho más suave. Y como os decía, por eso es ese pelotazo que tú dices al tragar, eso es lo bueno que tiene esta cuquillo, ¿no? Es decir, que es una aceituna que tiene personalidad, que no, sin ser excesiva, porque es que no es. No. Es que es imposible. Y como decía, es que es imposible detectar la acidez. Sí. Exacto. Pero fíjate, ahí estamos hablando de que, por una parte, puede ser un amargo excesivo y, por otro lado, puede ser la acidez que te provoca en el estómago, pero no la acidez propia del aceite. Que son. Lo que pasa es que la gente enseguida, por eso os he explicado, no, la acidez
es el tanto por ciento de ácido oleico que tiene, con lo cual es un parámetro químico, porque no somos capaces de detectar cuántos peróxidos tiene. No. Exacto. Luego, otra de las cosas que generalmente sale muchas veces que confundimos son los defectos. Los defectos prácticamente hay cientos. Bueno, cientos no, quiero decir, hay cientos en el mercado. Son los mismos defectos, pero cientos de veces. Y nos vamos a encontrar, primero, con aceites que son de hace un año o de hace 2. No nos olvidemos que el aceite, lo tenemos que entender, es una esponja muy grande, muy amplia. Absorbe absolutamente todo lo que tiene a su alrededor. Eso es maravilloso para trabajar en cocina. Por eso podemos hacer aceites aromatizados, aceite de lo que queramos, aceite de perejil, aceite de pimentón, aceite de lo que nos dé la gana. Porque de tomillo, de romero, de ajo, de todo lo que queráis, de trufa. Porque enseguida van a captar esos aromas y los va a hacer suyos. Es como una esponja que todo lo absorbe. Pero también absorbe todo lo negativo. Por tanto, si tenemos un mal olor, si tenemos un lugar, lo va a coger el aceite. Entonces, en esos atributos negativos, en esos defectos del aceite, hay un defecto fundamental que es el avinado. Y es que huele a vino, a avinado. Y es porque a lo mejor se ha almacenado junto con vino, o porque en otras ocasiones, que es la más habitual, es por una fermentación que sufre la aceituna. Y esa fermentación le da toques de avinado. Agrio. Le vamos a notar madera, que la madera aquí es negativa. En el vino podrá ser positiva, aquí es negativa. Humedad, moho. Todo eso sale. Y también sale el rancio. El rancio en el aceite es acojonante. Es una grasa y, por tanto, se enrancia. Vamos, de hecho, coger una botellita, ponerla al sol y luego por la tarde lo abrís. Y vais a ver la risa que os da. Y ese rancio, en muchas ocasiones, también pica y genera esa acidez de estómago a la que nos referimos. Y es porque están rancios. Y a veces no lo detectamos en nariz, pero sin embargo lo detectamos después. Por eso os he dicho, tomarlo rápido. Pero hay gente que no, que lo guarda y luego lo saca de oferta. Pues bueno, pues por eso nunca cojáis botellas que estén en un escaparate, que estén en la punta del lineal. Siempre tenéis que buscar botellas oscuras que lo preserven de la luz y del calor, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa importante. Si yo tengo 20 litros de aceite bueno, de calidad, y le pongo 1 litro de aceite malo, los 20 se convierten en malo, porque es una esponja y va a coger lo malo. Por tanto, otras empresas lo que hacen es que cuando tienen un aceite malo, lo quieren tapar, echándole encima aceite bueno, y lo que hacen es un guirigay que te pasas. Pero sabéis que todos, hay mucha gente que no tiene vergüenza, lo mete en botella y lo saca. Es decir, y luego nos encontramos con esos aceites que dices, joder, ¿dónde has sacado esto? Pues me lo han comprado, me lo han vendido. Bueno, pues te han vendido una moto, porque un aceite no te han vendido. Vale. Todo eso es para que tengamos en cuenta y la importancia que tiene en buscar la palabra virgen extra, en buscar las etiquetas, en buscar el lote, la fabricación, etcétera, etcétera, porque todo eso nos va a poder ayudar a saber de cuándo es el aceite. Y luego, una vez que lo tengamos, a consumirlo, no lo guardemos. Bueno, vamos a catar otro aceite. No mezcléis con el anterior, aunque son muy diferentes, pero para evitar Bien, entre aceite y aceite nos podemos tomar un pico, un poquito de pan, y también otra cosa que es lo mejor para limpiar la boca es la manzana. Fijaros que hay un atributo positivo que hemos dicho que es manzana, pero no tiene nada que ver. Un gajo de manzana limpia muchísimo la boca. Entonces, cuando tengáis que catar aceites, porque ahora mismo tenemos todavía algo del aceite anterior, entonces es bueno limpiar la boca. Un pico nos ayudará y si no, un gajo de manzana a lo mejor. Bien, tenemos que volver a incubar el pollito. Tenemos que volver a ponerlo a 28 grados. Así que volvemos a cogerlo y a incubar. Bueno, este otro aceite es otro monovarietal. Es otra, en este caso vamos a probar una variedad que es la cornicabra, que vais a ver qué rica está también. Es muy diferente. Se puede parecer en algo, pero no se parece en nada. Ya veréis qué diferente es. Y el método es el mismo, es decir, que os voy a dar otra hoja, si queréis, para que volváis a apuntar.
Bueno, veis que si no tiene defectos, en la hoja, en la parte derecha de la hoja pone tabla de puntuación. Estaríamos en el grupo de defectos ninguno. Y características: frutado de aceituna, frutado de otras frutas maduras. Evaluación global desde el 6,5 al 9,5. El 10, como veis, para Dios. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el 6,5, el 7 o el 8? Bueno, pues la intensidad que decíamos de amargo y de picante, que esté equilibrado. Todos esos pequeños detalles van a hacer que suba la puntuación. Pero en el momento en que un aceite tiene más de 6,5, es virgen extra. De hecho, hoy día en los paneles oficiales, todo esto que estamos catando ya no se cata. Es decir, se cata, ¿tiene defecto o no tiene defecto? Y si tiene defecto, ¿cuál? Y fuera, y aire, ¿sabes? Quiero decir, porque hay muchos y poca gente. Entonces, porque además, en definitiva, esta es una cata romántica, ¿no? Esto es una cata que te va a pedir un cliente y la va a pagar, en el sentido de que porque quiere hacer un librito de su aceite o una etiqueta donde explique y tiene unas manzanas al amanecer del huerto, bueno, pues lo escribes, ¿no? Pero teóricamente un catador no debe de catar más de 6 aceites en una misma jornada, teóricamente. Evidentemente, luego también lo que pasa, te hablo de catas de perfil, pues luego haces catas, pues lo que son de mantenimiento, de trabajo, pero normalmente son 6 los aceites que se vienen catando. 6. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, si hay atajo, pues haces 7 u 8, ¿me entiendes? Pues no hay más remedio, porque te quedas un rato más. Y luego también, entre aceite y aceite, o incluso en el mismo aceite, a veces lo empiezas a catar, le haces en principio de perfil, tienes que parar, salir, coger otro y luego volver al primero, porque se te ha atascado, porque no le detectas. Y todo eso al final tienes que cambiar, porque las pituitarias se cansan, entonces tienes que cambiar de aire, no puedes echarte colonia, en fin, cosas así para evitar camuflar, ¿no? Pero ya te digo, cada vez, como hay menos catadores, menos paneles y hay más aceites que catar, pues entonces ahora mismo ya lo que se cata es frutado de aceituna, tiene defectos, si no tiene defectos, amargo, picante, intensidad y para adelante, siguiente. Y no te paras en zarandajas, ¿eh? Y si tienes un defecto, pues entonces intentar armonizar a ver qué defecto tiene. Pues entonces también eso lo han bajado. Antes había atrojado, borras. Ahora todo ya es atrojado o borras, ya es lo mismo, es muy diferente. El atrojado es cuando hay una fermentación, las borras es cuando hay mierda en los depósitos, que se quedan de un año para otro. Los aceites, como sabemos, es materia orgánica y por tanto tienen pequeñas partículas que por sedimentación se quedan en los fondos. Lo podéis ver incluso con una botella a veces. Cuidado, la palabra refinar implica proceso químico. Exacto. Hay unos aceites que van filtrados y otros van sin filtrar. Ahora el mercado te los pide sin filtrar, por modas. Simplemente se hace una decantación por peso, es decir, se deja que el aceite se pose, ¿no? Se repose y va a caer abajo las partículas. Y luego después hay quien lo filtra, hay quien incluso no solamente lo filtra, sino también lo abrillanta con unos talcos y se le saca brillo. Pero eso hoy día no se vende. Antes se vendía, el aceite querían que fuera como el oro, que brillara. Entonces tenía que ser filtrado y abrillantado. Hoy día no, hoy día se buscan aceites más naturales, con lo cual no se filtran. Pero al no filtrar significa que tiene partículas orgánicas que se van a quedar en el fondo. En una botella no importa, porque una botella te la vas a tomar rápido. Pero en un depósito de 5.000 litros, eso de un año para otro sacas pelotas de materia orgánica. Si no lo limpias bien, eso fermenta, eso se pudre y eso va a dar un sabor pútrido a todo el aceite, que es lo que se llama borras. Pero he dicho que vamos a tener una mañana bonita. Bueno, este más o menos ya lo tenemos caliente, en lo que hemos dado la charleta. Entonces vamos a volver a lo mismo. Vamos a ver qué frutado de aceituna tiene, cuál es su intensidad y si ese frutado son aceitunas verdes o maduras. ¿Veis que es diferente? No sé si lo notáis, pero tiene bastante diferencia. ¿Qué os parece que es frutado verde o maduro? Sin miedo.
Verde, maduro. A ver, ¿quién dice verdes? Que levanten la mano los verdes. Ahí hay un verde, 2 verdes, 3 verdes. 3 verdes. ¿3 verdes? ¿Lo demás son maduros? ¿Vosotros qué decís? Vale, pues parece que es más verde que maduro. Estoy confundido, no sé si me he equivocado de aceite. Al ponerlo no sé si me has dado cuenta. Toma. Dígame. Este es el nuevo, seguro. Ese es seguro. Ese es el nuevo. Bueno, sí, tiene un poquito más de verde que de maduro. Y ahora vamos a ver si ese verde es verde hoja o verde hierba. Tenemos que volver a meter la nariz y vamos a ver si ese verde es hoja o hierba. Mirad, cuando oláis un aceite con verde hierba, no lo olvidaréis, porque es que es estar metiendo las narices en la segadora del césped. Pero este otro también tiene ese verde hierba, pero tiene unas hierbas más salvajes, más no tan descaradamente césped, sino las otras, las que hay a los pies del olivo. Entonces tiene un verde hierba, pero no es la hierba recién cortada, sino que estáis viendo que es mucho más floral. Sin embargo, casi hoja no tiene. Yo casi no le noto hoja. Le noto más verde hierba. Y ahora cuando metamos las narices, este aceite tiene una característica que me gusta y es difícil, pero lo vais a poder ver. Buscar frutos rojos. Mirad a ver si los veis. Es algo que no es habitual en los aceites. La fresa, frambuesa, las grosellas, todo eso es los frutos rojos. No es habitual. Sin embargo, si os fijáis un poquito, es una de las cosas que más le cantan. No sé si los notáis o no. Hay un punto ahí de dulce y rojo. ¿Quién le ve plátano, frutas maduras o manzana? ¿O tomate? No le veis el tomate. ¿Y la manzana? Mirad a ver, volver a abrir. Volver a meter la nariz. Pensar en la manzana y pensar en lo que os he dicho, los frutos rojos, que no tenéis por qué verlos, pero que a mí, sin embargo... No tiene por qué ser ácida. Puede ser manzana de 1000 maneras, pero manzana. ¿Le pillas manzana? Casi asada. ¿No? Casi asada. No llega a estar asada, pero casi. Bueno, pues ahí tendríamos más o menos otra vez el perfil. Es decir, hemos dicho que es un aceite principalmente frutado de aceituna verde, que el verde que tiene es un verde hierba, que le hemos sacado notas de manzana, en este caso una manzana más madura, le hemos notado alguna nota de tomate, alguno le hemos notado alguna nota de fruto rojo, plátano o frutas maduras, ¿le veis? No le veis. Pelín de plátano parece, ¿no? Pero muy poquito, pero no. No sé si lo notáis o no. Vale. Pues tapar siempre entre eso, para que no se te escape. Bueno, pues todo eso lo iríamos apuntando y le iríamos dando valores. Y ahora tendríamos que hacer la segunda parte, meterlo en boca. Lo mismo de antes, olemos y lo metemos en boca. Dime.
Ahora te ha salido el manzana. Por eso la boca siempre ayuda luego a lo que hemos visto. También salía plátano. Ahorita ha salido también el plátano en boca, ¿verdad? Más fácil. Fijaros que tampoco es más amargo que el otro, es más amargo que el primero, y el picante es un picante diferente. Es más bajito, pero más intenso. ¿Perdón? Menos picante. El otro tiene un pico grande de pico, y aquí no, aquí es más permanente. Luego este es un poquito más amargo que picante. No sé si lo habéis tragado muy rápido o no, porque es más amargo. Si lo dejas un poquito más en boca va saliendo más amargo, va encrechendo. Y bueno, y también la boca te deja tostados. Bueno, a mí es que me gusta mucho. Bien, pues más o menos, pues luego este es más amargo que picante, mientras que el otro era más picante que amargo. Serían las características. Tampoco es nada del otro jueves de amargo ni de picante. Eso es un aceite que se puede tomar tranquilamente, es bastante suavito. Como veis, son bastante parecidos. Siendo muy diferentes, son bastante parecidos. Esta es la cacereña, esta es la cuquillo. Hay mucha gente que las confunde, pero aquí principalmente no hay tanto tomate como aquí. Aquí no hay el maduro que hay aquí. Y luego aquí predomina el amargo y aquí predomina el picante. Entonces, viendo que son parecidas, no tienen nada que ver. Fijaos que se llama manzanilla cacereña, porque la aceituna manzanilla, es esa pequeñita negra que todos conocemos, y la cuquillo también, la lechín de Granada, también en algunos sitios le llaman manzanilla. Mentira. Pero digamos que son variedades bastante parecidas. Nada que ver con una picual, nada que ver con una arbequina, como hemos dicho, mucho más suave. La pical tiene principalmente un picante grande, nada que ver con una hojiblanca. Y la picual es la mayor producción de España, es picual. 700.000 toneladas de picual, una barbaridad. En fin. Y más o menos esta es la cata. Así que preguntadme si tenéis alguna duda más o alguna pregunta. Sí, los dos son, exacto, de hace 4 meses. De hace 4 o 6 meses los dos. Son de nueva cosecha. Este ya se ha presentado, este lo tenemos, es la portada de la revista Olivarama, Me lo traje del Salón Gourmet de un amigo, por eso, buscando que fuera cosecha buena. Y este también. Este es nuestro, de allí de Moratalla, y este es se ha fabricado en octubre, noviembre y diciembre. Generalmente aquí en la región tenemos el problema de que el agricultor lo coge siempre muy tarde, la aceituna muy madura, y eso va a dar aceites de peor calidad, más difíciles de hacer aceites buenos. Cultura. La gente no entiende que la aceituna se tiene que coger en envero. En envero es cuando está verde y empieza a pintear. Es cuando mejor se va a producir los aceites. Vamos a tener más amargos, pero vamos a tener unos verdes más claros y por tanto vamos a tener aceites que van a durar más más estables. Pero la gente de campo confunde con el rendimiento. El rendimiento es la gran lucha. No entendemos. La gente estaba acostumbrada durante años que llevaban la aceituna y le decía al almazarero, esto tiene un 20%, un 24%, ¡joder, qué rendimiento! Un 26%, ¡joder, esta sí que da rendimiento! Significa que el 26% es materia grasa. Y por tanto, prefiero una aceituna que me dé un 26 a una que me dé un 20. Pero es falso, porque cuando una aceituna está formada por completo, tiene la misma cantidad de aceite y ya no produce más aceite. Cuando una aceituna verde empieza a pintear, ya tiene todo el aceite que es capaz de tener. Lo único que hace a partir de ese momento es perder agua vegetal. Por tanto, va a disminuir el peso de la aceituna. Incluso llega a arrugarse, como la habréis visto, negra y arrugada. Bueno, pero ahí dentro tiene la misma cantidad de aceite que la que tenía allí. ¿Qué es lo que hemos ganado? Nada, hemos perdido agua. Sí, ha subido el rendimiento, claro. Ha subido el rendimiento, pero tengo menos kilos. Mientras que de otra manera tengo menos rendimiento, pero más kilos. En definitiva, tengo el mismo aceite. Pero eso no lo entendemos. Con una diferencia de que esa aceituna pequeñita, negra y arrugada, el aceite está empezando a enranciarse. Esa gota ya empieza a sufrir. Ya no te digo nada si encima se le rompe la piel a la aceituna. ¿Qué ocurre? Que además, segunda parte, yo no cojo la aceituna hasta que no venga mi hijo que está fuera. Y viene los fines de semana a ayudarme. Con lo cual la cojo de fin de semana en fin de semana, y cuando cojo la última ya
Luego mezclamos la del suelo con la del aire. Luego dejamos los sacos de rafia en vez de cajas aireadas al sol. Luego, bueno, los errores son continuos y todos esos errores van a salir en el aceite. Los diferentes defectos del aceite lo que nos están indicando son diferentes errores en la producción del aceite. Por tanto, es muy importante que el almazarero, que aquí en la región, a Dios gracias, tenemos unos buenos almazareros que con nosotros van al panel, gracias a May, etcétera, etcétera, es decir, que están puestos en ello prácticamente todos, para procurar evitar esos defectos y procurar fabricar un aceite de calidad. Pero esos son los almazareros que pueden gestionar su producto. Pero el almazarero generalmente no tiene cultivos, depende del agricultor. Si el agricultor no lo coge bien, él no puede hacer milagros con lo que le entra. Y luego están las cooperativas. Son otro mundo, porque ahí mandan todos y no manda nadie. Con lo cual tú dile, tú coges la aceituna hoy, tú mañana, tú pasado. Dices, no, yo la cojo hoy porque hoy ha venido mi hijo y porque puedo y quiero y mañana me voy de boda. Joder, que te he dicho que mañana. Pues no. Conclusión. Así. Mucha. De hecho, las variedades, los buenos catadores te pueden decir de dónde procede cada aceituna y teóricamente el aceite sería la última expresión de ese olivo. Teóricamente, catando un aceite tendrías que poder visualizar el paisaje de ese olivo. Bueno, pues hemos visto aquí unas hierbas, ese verde hierba que era más floral. Pues podemos imaginar ese pie de olivo con esas flores silvestres. Si vemos a ver si es más seco, si es más hoja o más hierba, con lo cual si tiene más agua o menos agua. Podemos empezar a imaginar y a poner en valor cada uno de los detalles y podríamos hacer una radiografía. Teóricamente son radiografías de donde proceden. Siempre que no se haya mezclado, no sea un cupás o no sea... siempre se ha hecho bien. Exacto, dentro del monovarietal. Y dentro del monovarietal, por eso los que triunfan son los que tienen todo, los que tienen la producción, tienen el olivo, tienen el almazar y la comercialización, porque es la manera de controlar el producto de principio a fin. Si no, nosotros hemos visto aquí en cooperativas y en empresas privadas que te llega el agricultor con todo revuelto. No solamente lo del suelo y lo del árbol, sino con... Tengo 20 olivos, 50 olivos, 500 olivos, los meto todos juntos. Oiga, que es que ese es picual y ese es arberquine. Joder, ¿qué más da? Si es aceituna. No, hombre, macho, no me... Y te llega allí hecho un grigay. Y todo eso es en detrimento de la calidad. Pues por mi parte he terminado. Si queréis alguna pregunta más, os voy a pasar, si queréis, alguien apuntarse a la cofradía. La cofradía es sin ánimo de lucro, no cuesta nada. Y simplemente pues hacemos estas catas y hacemos algunas comidas y se os informa por correo electrónico y el que quiere se apunta y el que no, no. Y ya está. Queréis os lo paso y punto. Y si tenéis alguna duda más, pues encantado de atenderos. Bueno, hasta aquí la charla de la cata de Firo. Tendremos un descansito de unos 15 minutos y yo creo que en una media hora volvemos otra vez al online. ¿De acuerdo? Así que despedimos lo que está en internet y venimos en un ratito para que Arantxa y la gente de Suralgae desde Cádiz nos hable de sus polvos de alga, sus algas y demás. Hasta ahora.